tal? ¿Cómo les va? Les damos la más cordial bienvenida a Mirador Universitario, la barra de televisión educativa de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión damos seguimiento a la serie que hemos venido realizando conjuntamente con la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas, la DEGADIR, de la UNAM, y a la cual se ha intitulado, como usted ya ha venido observando, Deporte Conciencia. Y hoy vamos a hablar de un tema por demás interesante, formando campeones para el deporte y para la vida. Y desde luego, justamente hablando de triunfo, hablando de ganar, sin duda ha sido una alianza ganadora la que ha establecido la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia con la DEGADIR. Así que nuevamente, a nombre del titular de nuestra dependencia, el doctor Francisco Cervantes, y del maestro Jorge León, director de Proyectos y Vinculación, le damos la más cordial bienvenida aquí a esta serie Deporte Conciencia. Y bueno, vamos a platicar sobre algunos de los factores de orden psicológico o también aspectos que tienen que ver con la cuestión didáctica de enseñanza del deporte. ¿Cuáles son algunos de los elementos que tienen una influencia determinante para formar ganadores, no solamente para el deporte, como lo dice el título de esta sesión, sino para la vida? Así que para ello me voy a permitir presentar a mis compañeras especialistas de la DEGADIR que me acompañan en esta ocasión, no sin antes agradecer el invaluable apoyo de la licenciada Lourdes Sotero para la coordinación académica y realización de estos programas de la DEGADIR. Muchas gracias, Lourdes. Bien, vamos a dar inicio entonces. Quiero presentar en primer lugar a Verónica Rodríguez García. Ella está dentro de la DEGADIR en el área de Psicología del Deporte del Programa de Apoyo Psicopedagógico. Verónica, te doy la más cordial bienvenida a Mirador Universitario. Muchas gracias por la invitación. Igualmente nos acompaña Marta Heredia Navarro. Ella es coordinadora de vinculación, proyectos académicos y publicaciones de la DEGADIR. Marta, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por invitarnos. Nos acompaña también Guadalupe Parra Vizoso. Ella pertenece al área de orientación educativa, también del programa de apoyo psicopedagógico de la DEGADIR. Lupita, bienvenida. Gracias, encantada. Y finalmente nos acompaña Amalia Parra Vizoso. Ella pertenece al área de seguimiento y evaluación académica de la DEGADIR y también doy la más cordial bienvenida. Gracias, buenos días. Muchas gracias, Amalia. Y bueno, para dar inicio a esta telesesión, como usted ya sabe, vamos a platicar sobre el objetivo de la misma, que en breve aparecerá en pantalla, para que usted tenga el contexto del tema que vamos a abordar y a platicar a lo largo de esta emisión. De esta manera, entonces, el objetivo de esta sesión es el siguiente: dar a conocer el trabajo de la psicología y de la didáctica en el proceso de entrenamiento deportivo y las ventajas que aportan para el atleta. Así que bueno, vamos a hablar de todo esto, y yo quisiera preguntar en primer lugar a Amalia, que tengo aquí a mi izquierda. ¿Podrías decirnos, Amalia, qué es propiamente la psicología deportiva? ¿Cómo la definimos? Bien, para poder hablar de la psicología del deporte tenemos que considerar que existen tres grandes bloques. La primera escuela vamos a encontrar que se centra en la psicología y de ahí retoma los elementos que de ella son útiles para la actividad deportiva. La segunda escuela, al contrario, se va a centrar en la actividad deportiva y de ahí va a partir a buscar, en este caso en la psicología, qué estrategias o qué técnicas le sirven para complementarla. Y un tercer bloque al cual refiere el concepto que podemos ver a continuación, el cual busca analizar todos los factores psicológicos que están implicados en dicha actividad deportiva. Esto es a partir del deporte por sí mismo, lo que es el análisis de los factores psicológicos de la especialidad, del individuo que está realizando la práctica deportiva y poder conjugar todo esto para poder llegar a expresar el potencial del deportista. Bien, yo creo que es importante partir de esta definición porque nos da cuenta de cómo la psicología como ciencia del comportamiento y del conocimiento se ha venido diversificando y que aterriza de una manera puntual en todos estos aspectos que nos acabas de mencionar, propiamente como psicología del deporte. Muchas gracias, Amalia. Marta, yo quisiera preguntarte a ti, y pienso un poco en cuestiones a lo mejor del orden común, de algunos quizá comentarios de repente que se hacen
en público, con las personas que conocemos, que si se dice, por ejemplo, que a la selección mexicana de fútbol, por poner un ejemplo, le falta empuje, o que si ahora la selección mexicana juvenil, que obtuvo un importante premio, sí tenían actitud de triunfadores. Esto tiene que ver de alguna manera con psicología del deporte. ¿Cuál ha sido propiamente el desarrollo de la psicología del deporte en México y en particular en nuestra máxima casa de estudios? Bueno, la primera pregunta sí tiene que ver muchísimo la psicología con el rendimiento deportivo. Actualmente es un campo de ciencias aplicadas al deporte, empezó como tal, pero en los últimos años son ciencias del deporte. Ya la psicología está despegando la psicología general y tiene técnicas, estrategias e investigaciones propias para el deporte, como la medicina, como la nutrición. ¿Y qué desarrollo ha tenido? Bueno, pues por propia necesidad de ir, digamos, el deporte se ha usado como un escaparate político, económico, para demostrar que un sistema es mejor que el otro. ¿Por qué político, por ejemplo? Por ejemplo, porque sistemas, por ejemplo, como el bloque exsoviético, trataban de demostrar que a través de la formación de sus individuos, de cierta forma, podían dar resultados en todos los ámbitos. Y el escaparate más grande que siempre se ha tenido como un fenómeno social de nuestros tiempos ha sido el deporte. Entonces, era demostrar el deporte como que la formación integral básica que puede recibir un individuo en poco tiempo, de poco, como 8 o 12 años, y tener resultados, ¿no? ¿Qué ha pasado entonces? Que la psicología se usaba como un arma de la que no se hablaba, era como parte de las armas secretas para rendir en el deporte, y empieza con las Olimpiadas mismas. Ya hay autores como Rudik y Rodionov en la Unión Soviética o como Legaspi en Alemania que experimentaban técnicas psicofisiológicas para que el atleta rindiera más, pero no se hablaba de esto. Como no se hablaba en el mundo, ni se daban las técnicas ni las estrategias. Pero desde que empezaron las Olimpiadas se usaba la psicología deportiva, aunque no llamada como tal. Qué interesante, Marta. ¿Cómo se utilizaba o cómo identificaríamos el uso de la psicología deportiva, por ejemplo? Por ejemplo, en Alemania se hacían estudios de cómo condicionar ciertos ruidos, movimientos, acciones o palabras que desencadenan en el deportista una fuerza máxima. Enseñarla con condicionamiento clásico que sería de la psicología. Y en Rusia se les daban técnicas y estrategias, además asociadas con el amor a la patria, con lo que tienen estos bloques socialistas, ¿no? El amor a la patria, la dignidad de representar dignamente a la sociedad, ser el eslabón y el escaparate del resultado de un grupo de individuos y un sistema económico. Y utilizaban todo este tipo de trabajos, ¿no? Sin embargo, no se hablaba hasta 1970 en un congreso olímpico que siempre hay paralelo a un congreso científico de las Olimpiadas. En 1970 en Italia, con Ferruccio Antonelli, se crea la Asociación Internacional de Psicología del Deporte. Entonces, en México necesitábamos, esto se crea también por propia petición de los entrenadores. La psicología del deporte surge porque el propio entrenador está interesado en resolver problemas prácticos con el grupo, con el individuo. Por ejemplo, que entrena muy bien y cuando compite no hace ni la mitad de lo que logró en los entrenamientos. Hay una diferencia. Sí. Cuando no hay trabajo psicológico deportivo, esto ya no debe suceder. Entonces, en la UNAM, nosotros queremos orgullosamente decir que somos pioneros en este campo. Desde 1980 en la de Gadir se hablaba ya de psicología deportiva, se hacían manuales con Laura García Caballero, con Angélica Estrada, pero no es hasta 1987 en que el CECESDE se funda, el Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte, se funda y luego abrimos un diplomado de 1 año para formar psicólogos del deporte ya egresados de la facultad. En este 87 es el primer diplomado a nivel de toda la República Mexicana que se tiene constatado, y de ahí seguimos abriendo después cursos en la Facultad de Psicología en Educación Continua. También somos pioneros abriendo cursos de formación de psicólogos del deporte. Después ya se abre en forma oficial, integrado ya con los atletas en la propia UNAM, en 1989, la Oficina de Psicología del Deporte, y después CONADE, la Comisión Nacional del Deporte, abre una oficina para atender a nivel nacional a los atletas de élite en 90, y luego en 98 también varias gentes de la UNAM nos unimos y hacemos un congreso nacional y traemos a varios psicólogos internacionales de España, de Estados Unidos, de las selecciones nacionales, y organizamos en el Centro Médico Nacional un congreso que tuvo muchísimo éxito, agrupó a más de 700 personas en psicología deportiva. Y luego también fomentamos, vamos a San Diego, varios de nosotros nos hacemos, también mucha gente de la UNAM básicamente, miembros de la Asociación de Psicólogos Americanos del Deporte,
Y ahí entablamos relación con un español que abrió un diplomado. Lo traemos al Comité Olímpico y en 99 un diplomado, un máster a distancia. Y paralelamente en Chihuahua en 96 se crea la primera maestría en Psicología del Deporte que se tiene certificada en México. Y en 2000 en Yucatán acaban de abrir la especialidad, también la maestría en la UADY de Psicología del Deporte. Y esto ha sido, pues, sin embargo, todavía no podemos entrar a los grupos como queremos, ni se conoce bien a bien el trabajo. Por eso es importante este programa para divulgar qué hacemos realmente. Claro, muchas gracias. Y nos hablas ya de la gama de opciones que existen, no solamente en la UNAM, sino también en otros lugares. Muchas gracias, Marta. Vero, yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son algunas de las funciones que primordialmente realiza el psicólogo del deporte? Bueno, hay diversos autores que marcan ciertas funciones. Las primordiales serían la de investigador, el cual el psicólogo tiene que generar líneas de investigación referentes al ámbito psicológico que se dan en la práctica deportiva. Una segunda función sería la parte educativa, donde el psicólogo tiene que enseñar y asesorar a entrenadores, deportistas, directivos, con el fin de mejorar el rendimiento deportivo de los atletas o encontrar una estabilidad emocional de la gente que está alrededor del deporte. Y una tercera función sería la parte en el aspecto clínico, donde el psicólogo tiene que tratar cualquier tipo de trastorno que se manifieste por la práctica deportiva, por ejemplo, algún trastorno en alimentación o trastornos por alguna lesión o secuelas de lesiones por la cual tenga que terminar su práctica deportiva. En la UNAM consideramos una función sumamente importante la de buscar el desarrollo integral de nuestros deportistas, que no solo complementen esta estabilidad o este éxito hacia el ámbito deportivo, sino que también esto lo apliquen al aspecto académico, como bueno, en el transcurso de la plática vamos a ir tratando sobre todo con la parte pedagógica, este apoyo en la relación entre los psicólogos y los pedagogos para apoyar este desarrollo integral de nuestros deportistas. Muchas gracias, Vero. A mí me gustaría preguntarles a ti mismo, si alguien más quisiera responder, ¿habría algún caso que en este momento pudiéramos compartir con el público donde se haya hecho evidente la importancia de contar con un psicólogo del deporte? Bueno, que puedan mencionar, algo que te acuerdes en este momento. Por ejemplo, trabajamos con un chico en fútbol americano. Con él se trabajó durante sus 5 años de legitimidad en el deporte y en el antepenúltimo año tuvo una lesión, tuvo pubitis, era una lesión con mucho dolor, hubo que trabajarle todo ese año la tolerancia a seguir siendo parte del equipo, que participaba y que aún estando en banca era una pieza clave y que su rehabilitación la empezara a ver como un ámbito de desarrollo, que era como su entrenamiento. Eso costó mucho trabajo que él lo entendiera, que también pudiera entender que el triunfo del equipo dependía mucho no de todo el grupo, sino de él mismo primero en esa rehabilitación y que así contribuía a mejorar el equipo. Esto le permitió en su último año como deportista poder tener un buen rendimiento, centrarse en tener una estabilidad emocional y sobre todo un autocuidado. Entonces era como que su meta fue esa, ya no era como otros años de sentir, como todo deportista, pues es lógico que quieren ganar, ¿no? Pero aquí él tenía muy claro que para lograr eso primero tenía que tener un autocuidado para poder contribuir primero hacia su salud y en sí poder contribuir hacia el equipo. Entonces fue un trabajo muy arduo, es un chico que ya terminó su carrera, ya se tituló y bueno, son de esas satisfacciones que no se pagan con otra cosa más que ver ese desarrollo integral en los muchachos. Claro. Yo te necesito un caso muy visible es Ana Guevara. Ana Guevara tiene un trabajo psicofisiológico importante. Se ve que maneja su cuerpo a voluntad, su concentración, su forma de prepararse a la competencia. Yo creo que ella ya trae una facilidad, pero se nota un trabajo psicológico deportivo ahí. Muy concreto, muy específico para el alto rendimiento. Es un ejemplo. Y bueno, la sub-17 que mencionaba esto hace rato. Claro. Aunque no fue en psicólogos deportivos, yo he estado muy pendiente a lo que dice Jesús, el entrenador, que trabajó una serie de técnicas de rendimiento personal, de desarrollo humano y desarrollo al máximo en una escuela que no recuerdo cómo se llama, pero que trabajaba muchas de estas técnicas que nosotros hemos ya implementado y acuñado para la psicología del deporte.
Claro, sí, muy importante esto porque se enfatiza entonces esta visión integral de la formación, en este caso del deportista, lo cual me lleva entonces, Lupita, yo quiero ahora comentarlo contigo, ¿por qué se dice que el entrenamiento deportivo es un proceso pedagógico? Bueno, el entrenamiento deportivo es un proceso pedagógico porque se fundamenta en principios científicos cuyo objetivo es encaminar al deportista a un máximo rendimiento. Pero como vemos en la lámina, es integral porque no nada más se consideran los aspectos técnico-tácticos para su formación, sino que se consideran también los aspectos morfofuncionales de salud, los aspectos contextuales del deportista, su familia, la escuela, lo que es la problemática que está viviendo en el deporte, pero además las características cognitivas y emocionales. Todo esto de manera integral. Entonces, el entrenamiento se convierte en proceso pedagógico cuando se trabajan las actitudes también fundamentadas en valores, es decir, es un proceso formativo y por lo tanto educativo. Claro, y lo cual me lleva entonces a hablar de una didáctica prácticamente. ¿Qué sería entonces la didáctica deportiva y cómo se relaciona con estos aspectos de actitudinales que también ya mencionaste? Por favor. La didáctica tiene por objetivo mostrar claramente, hacer de lo difícil sencillo, para que los entrenadores puedan transmitir el cómo del deporte a sus estudiantes deportistas. Entonces, la didáctica tiene la clave de organizar por etapas los ambientes. En la lámina aparecen estas etapas en donde se trabaja con el entrenador la organización de sus ejercicios y su conducción en ambientes organizados con una condición intencional. ¿Qué quiere decir esto de intencional? Que se ha visto que las problemáticas principales que se dan en las sesiones de entrenamiento se refieren a la organización en un 50% de los casos, en la conducción en un 30% de los casos y en un 12% a la evaluación de estos ejercicios. Entonces, el ayudar al entrenador a que optimice sus métodos y técnicas para planificar, conducir y evaluar su sesión de entrenamiento es fundamentalmente lo que hace la didáctica en el deporte. Y ya mencionábamos con Vero cuáles eran las principales funciones del psicólogo del deporte de cara a plantear propiamente el entrenamiento deportivo como un proceso pedagógico. ¿Cuál sería entonces el papel del pedagogo en el deporte? Bueno, trabaja en 3 ámbitos, con el estudiante deportista, con el entrenador y con el psicólogo del deporte. Y de inicio, el pedagogo en el deporte requiere conocer muy bien de las ciencias aplicadas del deporte y de la estructura funcional de cada especialidad deportiva en la que va a intervenir. Con el estudiante deportista trabaja estrategias para que pueda estudiar y entrenar de manera eficaz. Hábitos de estudio, administración del tiempo, es decir, le apoya en su formación académica. Con el entrenador al desarrollo de las habilidades didácticas y docentes, es decir, que sepa planificar desde la didáctica sus sesiones de entrenamiento, pero que también sepa decirlas, es decir, las sepa transmitir, porque hemos visto en la práctica con la parte de psicología del deporte que si el entrenador no conduce adecuadamente una sesión de entrenamiento, las técnicas de psicología del deporte no se cristalizan en el chico. Y con el psicólogo del deporte se trabaja también hacia ayudarle al diseño de material didáctico, el diseño de talleres para que pueda intervenir de manera más integral. Y esa es básicamente la función del pedagogo en el deporte. Bien, ya tenemos entonces la función tanto del psicólogo como del pedagogo en el deporte. Ahora yo quisiera preguntar a todo el panel, estas formas de intervención en las cuales ponen en práctica propiamente ya sea el psicólogo o el pedagogo del deporte, ¿hay una diferencia en términos de cómo se interviene con los deportistas y con los entrenadores? Sí. ¿Y cómo se da esta diferencia o qué aplica en qué? Pero es importante mencionar que PADIDU es como un método muy innovador. ¿PADIDU? Sí, ¿Qué esto el programa significa? de apoyo. Sí, de apoyo al desarrollo integral del deportista universitario. Ahora, programa de apoyo psicopedagógico. Programa de apoyo psicopedagógico. Ese muy bien. programa, Sí, Marta. bueno, mencionarlo también, que también surgió en 99, pero ellos tienen una forma de trabajar muy interesante que yo no he visto. Tal vez, y esto es parte de la propiedad de la psicología del deporte, si tú analizas el método de trabajo de cada grupo, de cada psicólogo, es muy diferente.
Incluso para cada atleta de cada equipo, de cada deporte, es casi personalizado. En el caso de ellos manejan psicología deportiva, didáctica y trabajo con el entrenador, y musicoterapia, que también trabaja en forma integral para el equipo. Que en México yo no he visto que nadie lo haga, ni en Latinoamérica, pues. Pero que tiene que ver en gran parte pues con la aproximación teórica y personal que el psicólogo aplique. Lo que sí nos encontramos es que primero los entrenadores casi no te dejan trabajar con ellos. Lo más que te permiten es soltarte el grupo porque ellos consideran que a veces un poco o se sienten observados o que podrían perder el liderazgo con el grupo. Entonces lo que a veces podemos hacer es ver nada más qué tipo de liderazgo lleva el entrenador y poder orientar para que sea más consistente, más congruente y más efectivo. Y con los atletas es diferente, tú ya estableces una forma por ejemplo, en deportes individuales yo te voy a hablar. En deportes individuales tú haces un diagnóstico, una evaluación del entorno del atleta, qué habilidades tiene, los que llaman habilidades básicas psicológicas para un deporte y habilidades específicas. Mides, haces un diagnóstico, ves cómo está el entorno del grupo y de acuerdo al atleta, por ejemplo, vamos, una habilidad básica es entrar relajado pero muy fuerte. Hay gente que no se sabe relajar y si tú detectas que tu atleta no se relaja, entonces tienes que enseñar técnicas de relajación. Pero al contrario, hay gente que se relaja demasiado y entra muy flojo, con un tono muscular muy flojo. Tienes que enseñarlo a activarse, pero en segundos. Esto es un entrenamiento mental que se logra a través de muchos meses y horas de práctica, como el entrenamiento físico. Y entonces, el trabajo que tú vas a hacer lo personalizas en función del individuo y del deporte. Hay habilidades por deporte incluso, ¿no? Te agradezco mucho esto, Marta, porque además nos das esta visión de qué es propiamente lo que sucede en los deportes individuales. Amalia, ¿qué sucedería en los deportes en conjunto? Bien, en general todo trabajo de entrenamiento deportivo ya está implicando un trabajo de grupo. Obviamente esto es mucho más importante cuando la especialidad por sí misma está implicando la formación de un equipo. El psicólogo lo que tiene que hacer en este caso es conocer primero cómo es el grupo con el que va a trabajar. Para esto tendríamos que identificar aspectos como son la etapa de desarrollo en la que se encuentra, la estructura interna, el manejo de normas, las redes y los niveles de comunicación internos, si hay liderazgos que están surgiendo y cuál es la función que están desempeñando. A veces pueden venir a complementar el trabajo del entrenador y en ocasiones a obstaculizarlo inclusive. Tenemos que conocer también la orientación del grupo. No todos los grupos están orientados hacia el logro de metas, aunque eso sea aparentemente la razón por la que están ahí. Hay grupos que están orientados básicamente hacia el manejo de las relaciones interpersonales y la meta queda en un segundo plano. También tenemos que poner especial énfasis en el nivel de madurez, porque este nos va a decir el tipo de liderazgo que el entrenador tiene que aplicar para ese grupo en cuestión. El nivel de cohesión, que es un factor muy importante para poder formar realmente un trabajo de equipo, que es lo que nos va a dar la identidad, el poder trabajar en términos de cooperación y no de competitividad interna. Y tendríamos que estar permanentemente atentos a lo que es el clima grupal, ya que nos va a estar indicando si surge alguna problemática que venga a obstaculizar todo el trabajo que se está llevando a cabo y tener que implicar medidas correctivas para atacar estos problemas. Claro, yo creo que esto es muy importante, hacer como una clara diferenciación de los niveles de intervención y propiamente de las técnicas de intervención, tanto en lo que son los deportes individuales como en los deportes que son de conjunto. Yo quisiera retomar, Marta, con la idea de hacer más énfasis para el teleauditorio, una lámina que tenemos por ahí donde se habla justamente de las propuestas de intervención en el caso de los deportes individuales. Vamos a pedirles a mis compañeros en cabina si la ponen. Si tú quisieras puntualizar o agregar algo, la tenemos en este momento en nuestra pantalla. Bueno, de hecho, mira, esta lámina más bien, yo me gustaría que le explicara a Lupita, porque se refiere a un estudio que hicieron con los entrenadores, cómo trabajan con los grupos, ¿no? Sí, hemos visto que los entrenadores, cuando desarrollan las habilidades docentes,
Se puede decir que utilizan el lenguaje didáctico como un apoyo, no inhiben los aprendizajes. Además, ven las características de los deportistas y en un comparativo que está en la lámina se observa que los entrenadores sin esa formación utilizan demasiado el lenguaje sin un objetivo determinado y entonces inhiben los aprendizajes por parte de los deportistas. De ahí que el análisis de la causa de los errores en los deportistas es muy importante para saber si su origen es motriz, cognitivo o afectivo. Y entonces trabajar con el entrenador, si el origen es afectivo, por ejemplo, y se presenta miedo o desmotivación, dependiendo de la situación y de las características individuales, se le diseñan estrategias en combinación con el psicólogo del deporte, didácticas para que pueda ir poco a poco apoyando al deportista y ejecute lo que le está costando trabajo realizar. Claro. Yo creo que aquí con esta tabla lo que podemos ver además es en términos, digamos, de porcentajes, hablaríamos de retroalimentación también que se da, digamos, a los docentes. Exactamente. Ahí vimos que no importa el tiempo de experiencia como jugador, sino el desarrollo de las habilidades docentes en un estudio que se hizo en el CCSD en colaboración con la maestra Otero hacia el perfil docente del entrenador. Se ve que el desarrollar estas habilidades docentes permite un mejor aprendizaje en los entrenamientos. Uh-huh. Bien, y yo quiero insistir, porque además, bueno, es el tema del programa, esta formación como de ganadores para el deporte y para la vida. Pero ¿cómo es que se hace el trabajo psicológico con los entrenadores? Bueno, con los entrenadores, retomando lo que acaba de decir Lupita, se trabaja mucho a proporcionarles estrategias psicológicas. Dependiendo de la problemática, lógicamente analizamos con él, vamos viendo qué estrategias él puede ir utilizando dentro de sus sesiones de entrenamiento o de las competencias. Esto también se fortalece con talleres, como se observa en el video, con talleres en aula, con seminarios, con cursos, para irle dando información sobre el aspecto ya sea de psicología del deporte o del área de pedagogía. También lo que nosotros trabajamos mucho con el entrenador es su autoconocimiento. Es lograr en él también un autocontrol emocional, es decir, con él también se trabaja un entrenamiento de preparación mental. Nuestra experiencia nos ha dicho que cuando el entrenador conoce también las técnicas y las aplica él mismo, eso le permite darle una contención emocional a los deportistas en los distintos momentos de su ciclo general de entrenamiento, en las distintas etapas de entrenamiento y por ende en la competencia. En los momentos críticos, el entrenador da esa contención emocional, pero si el entrenador no logra tener ese autocontrol, pues va a ser muy difícil. A veces hasta tiene que actuar los estados de ánimo. Cuando el grupo está con un nivel muy bajo de energetización, pues tendrá que sacar esa energía, ¿no? Entonces, para eso, esos serían los dos aspectos importantes a trabajar con él. Claro. Muchas gracias. Yo quisiera preguntar ahora a las tres a todas ustedes, que me dieran un ejemplo de cómo se prepara psicológicamente a un atleta. Y un poco antes de empezar el programa, Vero, hablábamos de la importancia de la planeación, por ejemplo, en toda esta preparación. Entonces yo quisiera que pudiéramos ir platicando sobre esto. ¿Cómo se prepara psicológicamente a un atleta? Y posteriormente, Vero, ¿qué nos puedes decir con respecto a la planeación? Que tenemos por ahí justamente una lámina que nos va a hablar de lo que sería un cronograma para la planeación en el entrenamiento deportivo, por favor. Bueno, adelante. Sí, bueno, en un primer momento lo que tendríamos que hacer previo a cualquier tipo de intervención es realizar una etapa de diagnóstico. Esta etapa de diagnóstico debe de incluir varios aspectos. Tenemos que conocer cuál es el deporte en términos psicológicos, qué factores están implicados ahí, ver el nivel de complejidad para que a partir de este nivel se pueda determinar cuál es el nivel de tensión ideal de esa energía que ya se mencionaba, con la que debe de llegar el deportista. En un segundo momento tenemos que evaluar cuáles son los rasgos psicológicos con los que se está presentando el sujeto que va a realizar esa actividad deportiva. Tendríamos que identificar aspectos como las emociones que está manejando, las actitudes, los motivadores, etcétera, ¿no? Conocer su historia personal, su historia deportiva, que también va a estarse reflejando constantemente en su desempeño deportivo. Y por último, tendríamos que evaluar toda la situación deportiva en
en cuanto a las expectativas, las demandas, todos los factores externos que van a estarse presentando en los diferentes momentos. Estos momentos serían básicamente cuál es el desempeño en entrenamiento en periodo precompetitivo, competitivo y posterior a la competencia. Con estos elementos ya se puede realizar el modelo de intervención. Claro, muchas gracias, te agradezco, Amalia. Nosotros hablamos como para formar, ¿para qué lo hacemos? Hablamos de una personalidad de alto rendimiento en el deporte. Bien. Entonces, la planeación, el proceso didáctico con el entrenador, la evaluación del atleta está para lograr 12 puntos que forman, no vamos a hablar de los, vamos a hablar de algunos, la personalidad ideal del atleta para el alto rendimiento, que es altamente motivado, que aguante altas cargas de trabajo, que tenga muy grande concentración, una alta seguridad en sí mismo, centrado en el aquí y en el ahora, con extrema fuerza física y fuerza mental, consciente de su cuerpo y dispuesto a su máximo rendimiento. Todo esto que hacemos es para lograr esta personalidad ideal del atleta en competencia. Claro, muchas gracias, Marta. Y de todo esto y mucho más vamos a seguir hablando. Es momento de ir a una pausa y al regresar de la pausa vamos a platicar con más detalle justamente este cronograma de planeación en el entrenamiento deportivo. Le recordamos que usted puede comunicarse a los números telefónicos de Mirador Universitario 56 22 87 20 y 56 22 87 28. En días hábiles por ahí aparecerá esta información. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a una breve pausa y regresamos con nuestros especialistas a este interesante programa Formando Campeones para el Deporte y la Vida. Muchas gracias. Que sigue con nosotros aquí en Deporte Conciencia. Y bueno, seguimos hablando de cómo formar triunfadores tanto para el deporte como para la vida en este programa aquí de una manera muy amena con nuestras compañeras de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas. Y les tenemos una buena noticia para que se comunique usted en días hábiles a los teléfonos de la DEGADIR o aquí de Mirador Universitario. Y los obsequios son los siguientes: 6 playeras de deporte universitario. Así que si usted quiere tener una playera con la figura del puma, como esta bellísima figura que tenemos en nuestra mesa, a ver si podemos pedir a nuestra directora de cámaras una toma del mismo, 6 playeras de deporte universitario y también tenemos becas para 3 cursos para el 2006 del Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte. 3 becas para 3 cursos a las personas que desde luego cumplan con el perfil de ingreso. Así que ya lo sabe usted, está cordialmente invitado a visitar el sitio en internet de la DEGADIR para que usted pueda ver ya cuál es la programación que en el ámbito de la educación continua se tiene en la DEGADIR para el próximo año. Y bueno, tal y como lo comentamos antes de ir a la pausa, vamos a pedirte, Vero, si eres tan amable, de platicarnos a partir de una diapositiva el cronograma de planeación del entrenamiento deportivo que nos da cuenta justamente de los pasos y etapas que se siguen en este proceso. Bueno, cuando se hace la intervención, como se mencionó anteriormente, el psicólogo requiere primero hacer el diagnóstico y también requiere de la planificación presentada por el entrenador para que a su vez el psicólogo junto con el área de pedagogía hagamos toda la planificación de la preparación mental. En este cronograma, bueno, aquí se está mostrando en la planificación lo que se va a trabajar son 3 periodos. El periodo precompetitivo, en el cual, que sería en el periodo general en el cual se va a trabajar, son características sobre el desarrollo de destrezas psicológicas y el aprendizaje de las mismas. Después vendría
un trabajo hacia un periodo competitivo en el cual se va a trabajar ya la aplicación de estas destrezas que se adquirieron anteriormente, y por último habría un periodo de tránsito que sería hacia la siguiente temporada. En estos 3 periodos también hay un trabajo con el entrenador en el cual hacemos un análisis de las problemáticas. Aquí, como se observa, están los 3 periodos y bueno, al final, como vemos, hay un trabajo con el entrenador en el cual se le dota al entrenador de las estrategias que mencionábamos anteriormente psicológicas y se hace un análisis de las problemáticas para que él pueda adecuar sus consignas verbales al entrenamiento. Aquí también vemos cuáles son las metodologías que se van a utilizar. Nosotros, bueno, ya sea relajación, concentración, y hacemos también un apoyo con técnicas psicomusicales. Contamos con un profesor, que es el profesor Francisco Beller, y él hace, bueno, también un diagnóstico de la historia musical de los deportistas. Conjuntamente con el diagnóstico psicológico, vemos cuáles serían las melodías que el deportista le facilitarían en la adquisición de estas destrezas, la relajación, la concentración. Claro, qué bueno que mencionas esto y de hecho en la primera diapositiva que vimos la vamos a retomar nuevamente más adelante porque yo quiero preguntarles después de un sondeo que le invitamos a ver justamente cuáles son estas habilidades que se pueden enseñar al deportista y a cada una de ustedes les pediré que me hablen de cada uno de los grupos de estas diferentes habilidades que se enseñan a los deportistas. Pero bueno, para seguir dando contexto a la plática que tenemos en esta ocasión, tenemos un sondeo en donde en esta ocasión lo que se pregunta a las personas es ¿qué tanto les ha ayudado la psicología para la práctica del deporte? Vamos a ver este sondeo y regresamos aquí a nuestro estudio con nuestras especialistas. Adriana Corach, integrante del equipo de atletismo de la UNAM. Adriana, ¿en qué te ayuda la psicología para la práctica de tu deporte? Pues la psicología sería lo mental. Es un 70% de nuestro rendimiento, ¿no? Y a mí me ayuda en los entrenamientos. Muchas veces es lo que me saca en un entrenamiento cuando estoy muy, muy cansada. Me ayuda a tener en cuenta cuáles son mis metas, a separarlas de corto y mediano y largo plazo, hacer una planeación de cómo las voy a realizar, cuál va a ser el camino para poder cumplirlas. Y me ayuda, una mente fuerte pues me ayuda a soportar el dolor en los entrenamientos, a tener firmeza en la competencia. La mente siempre va a dominar sobre el cuerpo. Y sí, a veces puede llegar a ser la mente 80-90%, ¿no? Cuando ya se tiene un buen trabajo físico, la mente ya es el 100%. Aida Valdés, integrante del equipo de gimnasia aeróbica de la UNAM. Aida, ¿en qué te ayuda la psicología para la práctica de tu deporte? Bueno, pues creo que es un apoyo muy importante, más que nada porque en cualquier deporte no solo es el rendimiento físico, sino tiene mucho que ver cómo estés psicológicamente. Y si tú sabes manejar eso, pues es mucho más fácil poder dar un buen resultado. Una manera de saber canalizar todo eso que llevas adentro, a lo mejor la ansiedad y todo, saberlo manejar para bien, no para que ¿cómo se dice? Te bloquee, exactamente. Entonces que te sirva y que eso que sientes te ayude a dar un mejor resultado. Profesora Claudia Becerril, entrenadora de atletismo en la UNAM. Profesora, ¿en qué ayuda la psicología para la práctica de su deporte? La psicología es parte de la preparación integral de los deportistas. En realidad no es algo que esté separado, debe de estar integrado siempre al plan de entrenamiento de los deportistas. Y es lo mismo que entrenar la parte física y técnica, se tiene que preparar también el aspecto psicológico en los deportistas. En el entrenamiento se refiere principalmente a ayudarlos a soportar mejor las cargas de entrenamiento, a saber en qué aspectos de su preparación tienen que poner más atención, ¿no? En qué deben de estar más concentrados, a saber cómo regular su estado psicológico de tal manera que no les impida ejecutar todas las tareas del entrenamiento. En la parte de la competencia, lo que se busca fundamentalmente es que el deportista también autorregule su propio estado psicológico para que él pueda tener un buen desarrollo en la competencia. ¿Tan importante la preparación física como la mental? Por supuesto, o sea, esto es algo que en México es
todavía un error. Se considera que la preparación psicológica es aparte, no es aparte, es parte del plan de entrenamiento de los deportistas. Debe de integrarse al esquema y a cada deporte, ¿no? Según el plan de entrenamiento de cada deporte. Entonces, es tan importante como la preparación física. En la competencia, muchos entrenadores en todos los deportes plantean que el 80% es lo mental y el 20% todo lo que se ha entrenado. Entonces, es paradójico que se descuide mucho la preparación psicológica si los entrenadores le conceden tanta importancia en el resultado competitivo. Pues estas son las palabras de las personas que nos comparten su experiencia de qué tanto les ha sido afortunado el uso de la psicología para su entrenamiento deportivo y para convertirse en atletas. Yo quiero ahora preguntar a nuestras panelistas de manera puntual. Quisiera saber el punto de vista tanto de Amalia como de Lupita. ¿Cuáles son las habilidades que se enseñan al deportista? Tengo aquí un poco en mis notas aspectos tales como desarrollo interior y humano, trabajo en equipo, autocontrol, toma de decisiones y autoestima. Muy brevemente, ¿qué nos pueden decir ustedes dos? Bueno, el desarrollo interior y humano, todos nosotros en las diferentes etapas de nuestra vida tenemos la construcción interna de fortalezas o virtudes, o en su caso debilidades. Con el deportista lo que hacemos es que vaya descubriendo dentro de él cuáles son las creencias y los valores que rigen su vida, porque a través de la práctica del deporte empieza a construirse de una manera libre, autónoma y responsable como una persona positiva, a través de ubicar bien sus creencias y valores. Claro, muy bien. ¿Algo más que agregarías? Sí, todo este trabajo viene a ayudar en gran manera en todo lo que es la cuestión cognitiva del deportista. Su toma de decisiones se hace mucho más certera y más precisa. El trabajo de autoconocimiento, de control emocional y de identificar cuáles son los mensajes internos que se está mandando continuamente y que pueden venir a alterar su desempeño, también se va trabajando. Y bueno, si podemos observar, todas estas habilidades vienen a incidir en lo que es la autoestima del sujeto, o sea, la forma en que nos valoramos. En este sentido, el trabajo psicopedagógico nos ayuda a que la experiencia deportiva se viva de una manera exitosa, que venga a incrementar esta autoestima y que todas nuestras debilidades también puedan ser incorporadas como parte de lo que somos sin deterioro de nuestro valor. Claro, muy importante sin duda porque lo reflejamos en cualquier actividad de la vida que llevemos a cabo. Muchas gracias, Amalia. Marta y Vero, voy con ustedes ahora. ¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas que existen entre un deportista que recibe propiamente asesoría pedagógica y psicológica a un deportista que no las recibe? Bueno, yo te podría sintetizar como en varios puntos, ¿no? El autocontrol es uno muy importante, el desarrollo personal. Estas serían las ventajas. Sí, ventajas, la estabilidad en el rendimiento y en su propia persona. Finalmente es madurez, una madurez integral y tiene un método también de prospección, de ir buscando, de planear, de llevar a cabo metas y demás. Y en el punto de vista del deporte para con los entrenadores, la gran ventaja y lo que trata de hacer la psicología del deporte es tener una predicción del rendimiento. Si tú trabajas bien psicodeportivamente y entrena perfecto también el muchacho, puedes tener un porcentaje muy cercano al rendimiento que puede obtener. Predicción del rendimiento es una ventaja importante para que el entrenador no pierda su tiempo a veces preparando atletas que no van a rendir y que le han dedicado años y tiempo, o viceversa, que desperdicien de gente talentosa que a veces no tiene mucha cualidad física, pero que psicológicamente tiene mucho potencial para equilibrar esa falta de a veces de ese garbanzo libra que quiere el entrenador cuando reciba a los muchachos para entrenar, ¿no? Muchas gracias, Marta. Pero, ¿qué más podemos decir al respecto? Bueno, desventajas. Agregaría en cuanto a las ventajas, agregaría que el deportista puede determinar un estado ideal de rendimiento con todo este autocontrol que va a permitir tener en los momentos críticos de la competencia un buen rendimiento. Una desventaja sería que los muchachos no puedan disfrutar de la actividad, que se pueda ver reflejado en malas ejecuciones técnicas, en un desgaste por tensión y que esto puede llevarlos a lesiones deportivas, a no tener una estabilidad emocional y por ende lo más que se nota es un abandono del deporte
y esto pues les va a repercutir a lo largo de su vida ya como dejando de ser deportistas, ¿no? Yo creo que esa sería la mayor desventaja a quien no recibiera este tipo de apoyo. Sufren el deporte, digamos. Claro. Y bueno, esto me da la pauta entre quién lo vive de manera positiva y quién lo pueda vivir con un negativismo, digamos, a invitarlos a ustedes y desde luego a usted que nos acompaña a unos testimonios, a que nos acompañe a ver unos testimonios de personas justamente de deportistas que han sido entrenados psicológica y pedagógicamente para escuchar de viva voz cuál ha sido su experiencia. En este caso son los testimonios de Luz Delfín Erosa, entrenadora en jefe de gimnasia aeróbica de la UNAM, y de Marc Pérez López, abogado litigante, exjugador de fútbol americano de la UNAM. Así que vamos a ver qué nos dicen con respecto a cómo fue su experiencia de haber sido entrenados tanto psicológica como pedagógicamente, y regresamos aquí con nuestras especialistas. Las ganancias que yo he obtenido con el apoyo psicopedagógico es a conocer más mis estados de ánimo antes y durante una competencia. Esto es muy importante porque así yo logro un autocontrol y puedo dar un apoyo a mis deportistas, les puedo dar seguridad, y esto, bueno, pues nos trae muchos mejores resultados a la hora de la competencia. También he aprendido a conocer cada personalidad de mis deportistas, y es muy importante, ya que así sé la manera de tratar a cada una, de corregirlas, y esto pues también se refleja en los resultados que el equipo ha obtenido. He aprendido a disfrutar muchísimo de mis logros deportivos, de los triunfos en las competencias, y a su vez de asumir de una manera madura y responsable las derrotas, planteándome inmediatamente nuevas metas, nuevos objetivos que nos ayudan a salir pues de esos momentos que son un poco difíciles. También he aprendido a dosificar mi trabajo como entrenadora para evitar con esto pues una fatiga laboral, ¿no? Y también emocional. Lo disfruto mucho porque puedo pues dosificar el trabajo que yo hago. Y todo este trabajo, lo más importante es que no solo se aplica al deporte, que si uno lo hace constantemente y si uno lo desea, puede aplicarlo a todos los aspectos de su vida. Y pues la verdad es que también da cambios muy positivos en tu persona, en tu vida, aplicando todo lo que aquí he aprendido. Se hace patente la relación que existe y cómo se dice mente sana en cuerpo sano, y yo creo que viceversa. Este fue el testimonio entonces de Luz Delfín Erosa, entrenadora en jefe de gimnasia aeróbica de la UNAM. Ahora vamos con el segundo testimonio que habíamos ya mencionado, con Marc Pérez López, abogado litigante y exjugador de fútbol americano en la UNAM. Creo que los beneficios que en su momento me brindó y me sigue brindando el apoyo proporcionado por la dirección son innumerables. Podemos comenzar por platicar acerca de en el momento de la competencia propiamente. Te ayuda a manejar cuestiones como el estrés, las técnicas de concentración, aprender a manejar los nervios, y que son enfocados directamente a la competencia y el deporte. Pero bueno, no nada más termina ahí, ¿no? La ayuda que brindan. Sin embargo, creo que también va más adelante, va más allá. También en los aspectos de estudiante fue muy, muy valiosa la ayuda. También reflejado, haciendo una pequeña analogía de todas estas cuestiones que se aplican al deporte, pues bueno, también las podemos aplicar día a día como estudiantes, y pues bueno, ahora en la vida de profesionistas, ¿no? Creo que te ayuda también a resaltar y a recalcar valores por la universidad y por México. Pues este fue el testimonio de Marc Pérez López, que bueno, habla y da cuenta desde su propia experiencia de cómo le fue con este entrenamiento también, ¿no? Adicional, tanto en el ámbito de la psicología como de la pedagogía. Qué bueno que nos acompañó a presenciar estos testimonios, a visualizarlos. Y bueno, yo quisiera preguntar a nuestro panel, que seguramente puede ser un tema de mucho interés para usted que nos acompaña desde casa, con respecto a los niños. ¿Qué pasa en esta población con los niños? ¿Se da alguna problemática en particular? ¿Tiene alguna característica la práctica del deporte en los niños? ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, sí, hay una problemática específica.
es la época formativa fundamental donde se sientan las bases de lo que va a ser un buen deportista. Y desafortunadamente en México ponemos a los entrenadores menos preparados. Hay exjugadores que tienen ganas de enseñar, que tienen ganas por su propia experiencia deportiva, pero que no tienen ni los procedimientos pedagógicos ni didácticos que se requieren, ni la madurez a veces como en técnicas deportivas para fundar los cimientos de un buen desarrollo en el deporte. Y la otra parte son los papás. Los papás son un tema con el que a veces el niño tiene que estar entendiendo qué pasa, porque los padres se meten mucho al entrenamiento del niño, o contradicen al entrenador o tratan de reforzarlo y le dan una carga extra psicológica al niño para jugar, y a veces de plano el niño prefiere abandonar porque no sabe si hacerle caso al entrenador o al papá. Claro, lo confunden. Ajá. O a veces la propia derrota, ¿no? Se vuelve la vergüenza de la familia, de la colonia, de la cuadra, del salón de clases. Lo cargamos con una serie de factores que no debiéramos cargarlo. Para ellos el juego debería ser disfrute, debería ser desarrollo personal, debería ser formativo, y no debiera haber competencias. Todos debieran ganar. Si hay una competencia, a todos se les premia, a todos se les da, para que lo disfruten, ¿no? Claro. Hay algunos otros componentes, no sé si quieres abundar, Lupita. Claro, básicamente el trabajo con valores. El que el entrenador esté preparado para mezclar en sus entrenamientos en el juego el desarrollo hacia los valores, y que se capaciten, que asistan a cursos para desarrollar la creatividad y poder jugar, disfrutar, claro, y que el niño aprenda. Claro. ¿Qué tipo de actividades se realizan en la de Gadir propiamente para promover el ejercicio o la práctica del deporte en los niños? Podemos mencionar algunas de ellas. ¿Qué se está haciendo? Bueno, en actividades hay toda la organización que es Pumitas, y bueno, ahí se les capacita mucho del análisis que nosotros hacemos con la intervención con los entrenadores. Bueno, ahí se ve una serie de problemáticas, entre ellas está la de los padres, y bueno, de ahí la dirección, bueno, ya arma los cursos, talleres o seminarios para ir capacitando a sus entrenadores. En los aspectos de Pumitas hay todo un previo a que inicien estos cursos, por ejemplo, de Pumitas, se da todo un ciclo de talleres, o se prepara a los monitores que van a trabajar con los niños. Aquí la parte en el aspecto de psicología del deporte, se pueden aplicar también técnicas psicológicas de relajación o concentración. En el programa trabajamos mucho hacia elaborar material didáctico, lo trabajamos mucho con cuentos, con dibujos, y bueno, y un aspecto que siempre nos piden de apoyo los entrenadores es el trabajo con los padres, ¿no? Y aquí los padres, bueno, no solo hay padres problemáticos, también hay padres que son muy colaboradores, pero aquí la idea es de que el padre acepte las derrotas, los triunfos de los muchachos, que el padre no cree expectativas muy elevadas, y que recuerden que la función principal de los niños cuando están haciendo alguna actividad física es el de disfrutar y el de jugar. Claro. Eso es lo más importante, y bueno, ahí sería un buen apoyo de los padres hacia el entrenador, y bueno, respetar la función y el rol del entrenador, ¿no? Y me parece, Vero, que de alguna manera ya lo mencionaste. No sé si de pronto también ustedes, mis demás panelistas, quisieran agregar algo al respecto de cuáles pueden ser algunas de las actitudes que en los padres favorecen que los niños se interesen de manera legítima en la práctica deportiva. Bueno, un problema con el trabajo con niños es identificar cuál es realmente la motivación por la cual están realizando la actividad deportiva. En ocasiones están respondiendo, por no decir que en muchas de ellas, a las expectativas de los padres. Lo que la psicología del deporte en cuanto a la información de investigaciones nos reporta es que los niños hasta los 12, 13 años su interés está centrado en la práctica deportiva como una forma de expresión, de desarrollo, y no como un medio de obtener medallas o estar participando continuamente en competencias. De igual manera, algo que lo va a mantener dentro de la actividad física es la forma en que se lleva a cabo el entrenamiento. Si este estilo de entrenamiento no le es agradable, él ya no va a querer participar. De ahí la importancia de lo que mencionaban en cuanto al papel docente del entrenador. Claro, te agradezco mucho. Creo que la palabra clave sería respeto. Respeto al niño, respeto a su desarrollo, respeto al entrenador, y no fomentar en él lo que muchos padres hacen, ¿no? Quieren tener campeones exitosos porque ellos no lo fueron, o quieren que sean mejores deportistas porque ellos fueron de los mejores, o quieren, en el caso del fútbol, los meten al fútbol como un método de empleo, en el que los meten a unas cargas de trabajo y psicológicas que no
que no Claro. van acorde a un desarrollo humano adecuado. Y que pueden tener un efecto contraproducente, Por ¿no? supuesto. Estar en la clase de natación, en la clase de fútbol, en la clase de karate, ¿no? Y esto puede generar estrés. La también en los gimnasia, niños. las Claro. niñas, ¿no? Que a los 4 años quieren que hagan dietas, porque Claro. van a gimnasia a los 4, 5, 6, 7 años Claro. y las meten en problemas de adolescentes que no vienen al caso ni para las adolescentes, ¿no? Como la anorexia y la bulimia actual. Claro. Bien, pues nosotros estamos prácticamente llegando al final del programa. Tenemos poquito más de un minuto para concluir. Quisiera escuchar de alguna de ustedes una última conclusión, valga la redundancia, que podemos enviar y decir como mensaje al teleauditorio qué hay que hacer para formar campeones para el deporte y para la vida. Bueno, yo creo que algo muy importante es el trabajo interdisciplinario para los aspectos de entrenamiento mental y que estos, lo que busca la UNAM es favorecer el desarrollo integral de los deportistas, no solo en el aspecto deportivo, sino en cualquier área de su vida. Creo que eso es lo más importante. Claro, te agradezco mucho, Vero. Apareció por ahí una frase motivacional ya al cierre de este programa, lo cual viene muy ad hoc. De verdad, se lo quiero compartir a usted con el espíritu universitario de entusiasmo y de optimismo que comparto aquí con mis compañeras de la DEGADIR. Así que bueno, les quiero agradecer muchísimo su presencia a todas y cada una de ustedes. Amalia, Lupita, Marta, Vero, gracias por haber compartido aquí sus conocimientos y le invitamos a que visite el sitio en internet de la DEGADIR, a que se comunique telefónicamente para que usted pueda contar con mayor información sobre estas actividades. Y desde luego, nuevamente le recordamos que ya está al aire el canal cultural de los universitarios. Este se transmite por el sistema EduSat a través del canal 28 y también por el paquete básico digital de Cablevisión en el canal 144. Y justamente los días sábados a las 9:30 de la mañana se retransmite lo mejor de Mirador Universitario en este canal cultural de los universitarios. Así que agradecemos muchísimo su atención a todas las personas y compañeros del equipo técnico y de producción que hicieron posible llevar esta emisión a ustedes. Les doy las gracias a nombre propio y desde luego le invitamos a que siga con nosotros en Mirador Universitario. Muchas gracias a nuestras invitadas y usted pásela bien. Gracias y hasta pronto.